Saludos y bendiciones y bienvenidos a miércoles de discipulado. Mi nombre es el pastor Carlos Yay Sánchez, pastor de la iglesia Asamblea de Dios del barrio Carreras de Añasco, que junto a mi esposa nos honramos en pastorear una iglesia hermosa, extraordinaria, una iglesia para toda la familia. Y como cada miércoles estamos aquí con ustedes para compartir una palabra que transforme, que edifique sus vidas. Así que enviamos un saludo, un abrazo de parte mía, de mi esposa, de toda la iglesia, a cada persona que miércoles tras miércoles se da cita para recibir el discipulado. Así que saludos a todos ellos. Esta vez los saludo a todos en general, a ninguno en específico, porque entonces fallaría en saludarlos a todos y no quiero, los amamos a todos. Así que estamos listos para comenzar. Así que llame a su hijo, llame a su esposo, llame a su esposa, reúnanse en la sala, en el comedor, en el balcón, donde ustedes gusten, para que puedan compartir juntos en familia una palabra que sé que va a seguir transformando su vida. Antes de comenzar quisiera orar para comenzar esta hora de discipulado. Así que le pido que me acompañe en esta hora. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos y te damos toda gloria y toda honra. Te damos gracias, Padre amado, por este día hermoso, extraordinario. Hoy nos da un sonido de trueno, de lluvia, Padre, y reconocemos tu grandeza, porque tú eres grande, extraordinario. Tu amor, tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, por cada persona que se da cita para poder recibir esta enseñanza. Declaramos que tu Espíritu Santo, Maestro por excelencia, ayude a mis hermanos a recibir esta palabra y que ellos puedan sembrar esta palabra en lo profundo de sus corazones y esta palabra cobre vida y transforme sus vidas. En el nombre de Jesús declaramos todas estas cosas, Señor. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes están listos para discutir las preguntas? Ya se había enviado las preguntas, así que cada uno de ustedes las tienen en sus manos y les voy a pedir que saquen sus preguntas. Me imagino ver a muchos hermanos con sus notas, con sus libros, con su libreta. Así que vamos a discutir rápidamente las preguntas para luego dar paso al discipulado. La primera pregunta, según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, ¿somos vueltos a nacer de una semilla corruptible? Les repito, ¿somos vueltos a nacer de una semilla corruptible? No. La contestación es no. ¿Cuál es la semilla incorruptible? La segunda pregunta, ¿cuál es la semilla incorruptible? La segunda semilla incorruptible es la palabra de Dios. Esa es la semilla incorruptible, la palabra de Dios. La número 3, ¿qué vive y permanece para siempre? ¿Qué vive y permanece para siempre? La contestación, la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Recuerda la semana pasada el ejemplo que dimos de las semillas. Podemos orar y orar y orar y orar, pero si no sembramos una semilla, si no sembramos una palabra, va a ser como el jardinero, como el agricultor que riega agua y riega agua y riega agua y nunca va a haber crecimiento porque no hay semilla. Así que la semilla incorruptible es la palabra de Dios y eso es lo que tiene que sembrar cada uno de ustedes en sus corazones. Por eso hoy estamos aquí. La número 4. ¿Quién estaba hablando en Efesios capítulo 6 versículo 19? Estaba hablando el apóstol Pablo. La contestación es Pablo. La pregunta 5. ¿Qué pidió Pablo que le fuera dada? Palabra al abrir su boca. Eso fue lo que pidió Pablo. Pablo, que oraran por él para que al abrir su boca saliera palabra de Dios, para que al abrir su boca la unción fluyera en aquel lugar y personas recibieran una transformación. La número 6, para que le diera a conocer cómo. Para que le diera a conocer, la contestación es sin temor, sin temor. La número 7, para dar a conocer qué. Para dar a conocer qué. El misterio del Evangelio. Esa era la contestación, la número 7, el misterio del Evangelio. Ese era el deseo de Pablo,
Pablo predicaba aquella palabra que lo transformó. Predicaba de aquel que lo salvó, aquel que cambió su lamento en baile, aquel que cambió su vida de dirección y ha cambiado la tuya y la mía. La número 8. ¿Quién estaba hablando en Hechos capítulo 19, versículo 27? El que estaba hablando allí era Demetrio, el platero. Y como dijimos la semana pasada, ese era el líder de la unión, de la primera unión que se formó en el mundo, protestando por sus negocios. ¿Y qué dijo? La número 9. ¿Qué dijo Demetrio de su negocio? Que corría el riesgo de desacreditarse. Eso fue lo que dijo Demetrios en Hechos capítulo 19. La número 10. ¿Qué era lo que estaba corriendo? ¿Qué era lo que estaba corriendo el riesgo de considerarse sin valor? Lo que estaba corriendo el riesgo de quedarse sin valor era el templo de Diana. Eso era lo que se estaba quedando sin valor. ¿Por qué? Por la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando. La número 11. ¿Qué riesgo corría Diana? Ser despojada de su grandeza. Y por último, la número 12. Y con esto quizás algunos van a celebrar que las contestaron todas buenas. La número 12. ¿Quién la adoraba? A la diosa Diana la adoraba toda Asia y el mundo entero. Así que esas son las contestaciones, pero ¿sabes? Qué bueno que ya la diosa Diana no tiene ningún tipo de poder, porque Jesús quitó el poder que le pertenecía al enemigo, se le fue arrebatado y ha sido entregado a la iglesia, a ti y a mí. Así que el enemigo no tiene poder. Bueno, ¿cuántos sacaron todas buenas? Levanten su mano ahí orgullosamente. ¿Cuántos contestaron todas buenas? Escríbalo en los comentarios, queremos saber, queremos gozarnos con usted. Las semanas pasadas alguien escribió que la sacó todas buenas, los felicitamos. ¿Quién sacó 2 malas? ¿Quién sacó 3? ¿Cuántos de ustedes la hicieron? Celebramos el que usted haya sacado tiempo para trabajar estas preguntas y así meditar en la palabra de Dios. El que medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice su palabra en Josué capítulo 1 versículo 8, que todos nuestros caminos nos irán bien. Así que tenemos que meditar y leer la palabra de Dios. Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra de hoy, la clase de hoy? ¿Cuántos están listos? Levanten su mano ahí. Antes de seguir, quiero preguntar, ¿dónde está la iglesia que vive feliz? Y me imagino las personas levantando su mano. Somos una iglesia que vive feliz. Amén. Bueno, el título de la clase de hoy: pon tu fe a trabajar. Pon tu fe a trabajar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes necesitan más fe? Levante la mano ahí donde usted está si usted cree que necesita más fe. Ahí yo sé que algunos de ustedes están levantando la mano porque siente que necesita más fe. Pues sabes, quiero decirte algo. ¿Sabes que no necesitas más fe? Pastor, pero ¿cómo es eso? Que no necesito más fe. Porque yo siento que necesito más fe. Sabes, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y eres nueva criatura, tú no necesitas más fe. Ahora mismo, la fe que tú tienes es más que suficiente. Lo que sucede es que desconoces lo que ha sido depositado en ti y cómo usarlo. Pero te pido que no te vayas de ahí, que te mantengas conmigo, porque hay una palabra de Dios para compartir contigo que sé que va a ser de edificación para tu vida y vamos a seguir siendo transformados de gloria en gloria. Sabes que probablemente si contestaste que sí, o probablemente piensas que tu fe no es la adecuada o no es muy grande para ver cosas extraordinarias, sabes que no eres el único. Los discípulos también tuvieron ese problema. Si vamos a Lucas capítulo 17, versículo del 3 al 5, dice: tened cuidado. Está hablando Jesús. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces, diciendo: me arrepiento, perdónalo. Cuando en el versículo 6,
Cuando los discípulos escuchan esta palabra y Jesús le está diciendo, mira, si alguien te hace daño 7 veces al día y viene y se arrepiente 7 veces perdónalo. Y cuando los discípulos escucharon esto, dijeron, Padre o Jesús, Maestro, aumenta nuestra fe. Jesús resucitó muerto. Jesús sanó a los cojos, a los ciegos le dio vista, sanó a los leprosos, echó fuera demonios, hizo muchísimas cosas grandes, milagrosas. Sin embargo, su mandamiento de que continuamente tuvieran que perdonar fue lo que provocó que los discípulos dijeran, Maestro, aumentanos la fe. ¿Sabes que la fe es para todos los días? La fe es para todo momento. No solo para cuando tú necesitas una sanidad, no solo para cuando tú necesitas un milagro de provisión. Aunque estas cosas son importantes, pero muchas veces las relaciones interpersonales requieren fe. Necesitas fe para cumplir la palabra de Dios y decir que cuando te golpeen, pongas la otra mejilla. Necesitas fe para cumplir eso. Necesitas fe para amar a alguien que te ha fallado. Necesitas fe para amar tus compañeros de trabajo que a veces te hacen la vida de cuadrito. Necesitas fe para perdonar a un cónyuge que te falló. Necesitas fe para perdonar a alguien, a un hijo, a un padre que te ofendió. Necesitamos fe. Y los discípulos estaban tan agobiados por este mandamiento que Jesús les estaba diciendo que tenían que perdonar hasta 7 veces en un día, que llegaron a la conclusión o llegaron al momento de decir, Señor, aumentanos la fe. Pero me llama la atención la contestación que Jesús le da cuando ellos le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Mire lo que dice Lucas 17, versículo 6. Jesús le responde, le está hablando a los discípulos, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aparentemente Jesús no contesta la pregunta o el reclamo de sus discípulos. Ellos habían dicho, Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús le está contestando, bueno, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte o a ese árbol, traspásate, y sucedería. Lo que Jesús le estaba tratando de decir a sus discípulos es, ustedes no necesitan más fe. Ustedes no tienen problemas con fe. Solo que no están utilizando lo que ya ustedes han recibido. Una semilla de mostaza es una semilla muy pequeñita. Si la tuviese en mis manos, muy probablemente se deslizaría y saldría entre medio de mis dedos porque es muy pequeña. Es muy pequeña. Jesús le dijo, si tu fe tan solo es del tamaño de una semilla de mostaza, podrías decirle a ese árbol, muévete. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, no necesitas una fe más grande, no necesitas más fe, solo necesitas conocer y aprender que tienes fe, que ya tú tienes fe. La mayoría de los cristianos no entienden o no tienen claro este concepto. Creen que la fe sí funciona. Le preguntas a un cristiano, ¿la fe funciona? Sí, la fe funciona. Pero piensan que su fe no es suficiente. Y quiero decirle, esto es un engaño del enemigo. El enemigo no quiere que tú sepas que ya tú tienes la fe suficiente, que tú tienes la fe extraordinaria que Dios ha puesto sobre ti. Y el enemigo quiere cegarte para que tú no puedas recibir esta palabra. Ya en este momento posees la misma cantidad y calidad de fe que Jesús tuvo en la faz de la tierra. La misma fe que Jesús tuvo en la faz de la tierra es la misma fe que tú tienes hoy día. Si eres un cristiano, nacido de nuevo, lavado con la sangre del Cordero, tienes esa
fe. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que piensan que la fe funciona, pero que ellos no tienen suficiente fe. Piensan que la fe viene y va. Piensan que la fe a veces está débil, a veces está fuerte. Pero no. Tú en estos momentos tienes la suficiente fe para decirle a un árbol, muévete, y se moverá. Lo único que necesitas es usar esta fe. En el capítulo 7 sigue el escritor hablando en el versículo 7 y 10. Y Jesús está hablando con sus discípulos, y luego de darle esta contestación de la semilla de mostaza, los lleva a una parábola. Pero para poder entender, o para que esta parábola tenga sentido, tienes que entender que ya tú tienes la suficiente fe. Y que lo único que tienes que hacer es utilizarla. Porque si no entiendes esto, nunca esta parábola va a cobrar sentido. Mira lo que dice el versículo 7 y 10 al 10. ¿Quién de vosotros tiene un siervo orando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Sabes? Jesús estaba diciendo, necesitas usar la fe que ya recibiste, y que aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente para decirle a un árbol, échate al mar, y se echaría. Ahora, te pregunto, si tú tuvieras un sirviente, y aquí algunas amas de casa dirían, si yo tuviese un sirviente, pero si tú tuvieses un sirviente en tu casa, ¿lo pondrías a trabajar o no? Pues quiero decirte algo, ya tú tienes un sirviente, tienes tu fe, ahora ponla a trabajar. En el tiempo de Jesús, la servidumbre, la esclavitud, era algo de uso diario, era algo común. La gente tenía esclavos, y cuando tenían esclavos esperaban que ese esclavo les sirviera. El esclavo comía después del amo, no podía comer con el amo en la mesa, o mucho menos comer antes que el amo. Y no comía hasta que el amo estaba totalmente satisfecho y ya no iba a comer absolutamente nada más. Cuando llegaban de la ciudad, llegaban de algún lugar, ese esclavo tenía todas las tareas listas. El amo esperaba que todas las tareas estuviesen listas y que la comida estuviese lista para él servirle la comida. Obviamente, quizás para muchos hoy día, para la mayoría de muchos hoy día pensarían, oye, no deberías tratar así a un sirviente, de esa forma. Eso es abuso. Aplícale las reglas del trabajo, repórtalo al departamento del trabajo. Pero en el tiempo de Jesús, que hizo esta parábola, eso era común. Eso era normal en aquel tiempo. La gente le daba orden a sus esclavos y esperaban que los esclavos hicieran su tarea. Definitivamente el amo daba órdenes y los sirvientes la obedecían. Ahora te digo, si tienes un esclavo o un sirviente, ¿la pondrías a trabajar? La fe es para ponerla a trabajar, no para mimarla, es para ponerla a trabajar. No usar tu fe es como permitirle a tu esclavo que esté todo el día sentado en el sofá de tu casa sin hacer absolutamente nada. ¿Sabes lo que provocaría en ese esclavo, ese sirviente? Que sus músculos, porque en aquellos tiempos los esclavos tenían unos músculos fuertes, preparados para la tarea, para un sinnúmero de tareas que tenían que hacer. Pero si permitían que el esclavo hiciera lo que le diera la gana, que estuviese descansando todo el día, sus músculos se iban a atrofiar. La habilidad de trabajar la iban a ir perdiendo. Entonces, eso es lo que pasa con nuestra fe.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestra fe no está produciendo nada? ¿Y sabes por qué no está produciendo nada? Porque no la has puesto a trabajar. No la estás usando. Empieza a poner tu fe a trabajar. De la misma manera que un jefe, un patrón, ponía a un esclavo a trabajar. El problema no es que tú no tengas fe o no tengas la suficiente fe. El problema es que muchas veces no conoces que tienes esa fe. Y otra es que no pones a trabajar esa fe. La mayoría o muchos de los cristianos, lamentablemente, hoy en día desconocen que ya tienen la suficiente fe. Si en estos momentos comenzara a dar los testimonios de lo que Dios ha hecho en esta casa, y le diría a ustedes que ciegos han recobrado su vista, le diría a ustedes que personas con cáncer, con meses de vida, diagnosticadas con unos meses de vida nada más o pronosticadas, hoy día están libres de cáncer, 0 cáncer. Hace unos días estuvimos con nuestra hermana María González, diagnosticada. El doctor le dijo, mira, volvió el cáncer, tenemos que hacerte unas pruebas. Y cuando salimos, y mi esposa y yo acompañarla al auxilio mutuo, fuimos orando y declarando la palabra de Dios que decía que por sus heridas fuimos sanados. No recibimos esa palabra, ese diagnóstico, porque nosotros creímos en aquel diagnóstico que fue dado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, donde Jesús venció la enfermedad. Hoy me llama la hermana María González para testificarme de que la prueba salió totalmente negativa y no hay cáncer en su vida. No es que no tengamos fe, es que muchas veces no la utilizamos. Y si yo te seguiría contando y testificando las cosas que Dios ha hecho en este lugar, cómo personas han sido libres del alcoholismo en un instante, probablemente usted diría, yo creo esas cosas, yo creo que el Señor puede hacer esas cosas. Y probablemente si usted estuviese hoy aquí conmigo y yo le diría, ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer estas cosas? Todos dirían amén. Pero probablemente, si uno de los que están aquí en el cuerpo técnico conmigo, en este momento, le diera un infarto y cayera muerto, ¿usted cree que esa persona Dios lo podría levantar? Y probablemente usted dirá, sí, amén, Dios lo puede hacer. Y si yo le digo, bueno, ¿usted cree que si yo oro por esa persona que ha caído ahí muerta, Dios la va a levantar de los muertos? Probablemente usted dirá, sí, amén, yo lo creo. Pero ¿qué tal si yo le pregunto, usted ore por esa persona para que se levante de los muertos? Probablemente aquella certeza que usted tenía se convertiría en temor, se convertiría en miedo. ¿Pero por qué? Porque probablemente, como muchos de los cristianos piensan que no tienen la suficiente fe para hacer eso. O que su fe no es la adecuada para poder orar por alguien y que se levante de los muertos. Mucha gente no duda que la fe funciona. Lo único que piensan que no tienen la cantidad de fe suficiente o la fe adecuada de la que tú necesitas. Ahora mismo yo podría estar hablando y convencer a mucha gente de que necesitamos más fe, e incluso podría hacer un movimiento y convencerlo a usted de orar para que Dios nos dé más fe. Pero ¿sabe? Eso violaría todo lo que hemos aprendido y hemos visto en la palabra de Dios. Ya tú tienes fe. Ya tienes viviendo dentro de ti el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Todo está en tu espíritu. No tienes problemas de fe. Lo que tienes es un problema de conocimiento. Muchas veces no sabemos lo que Dios ha depositado dentro de nosotros y mucho menos sabemos cómo funciona. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Me encanta este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes? Este versículo se puede interpretar de dos maneras. De dos maneras. Lo primero es que la salvación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo se puede interpretar de dos maneras distintas. La primera es que la salvación es un regalo de Dios. No es por las obras, no es por lo que tú hagas, no es porque tú seas bueno, no es porque tú te portes de manera extraordinaria con tu esposa, con tus hijos. No. Es un regalo de Dios. No hay manera de nosotros ganarnos la salvación, sino es a través de la fe en Jesucristo. La otra manera puede significar que tú usaste, para ser salvo, usaste una fe que es don de Dios. Una fe que se te otorgó para poder ser salvo. Puedes verlo en esta ahora. Mire, la fe que tú necesitas para recibir la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Y quiero que me presten mucha atención en esto. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú simplemente no puedes creer a menos que escuches la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva fe. Cada palabra que sale de nuestra boca es un recipiente. Puedes decir cosas que edifiquen y animen a alguien. Podrías hacer a alguien llorar de emoción por todas las cosas lindas que tú les dices. O tal vez puedes hacer llorar a alguien de desánimo porque lo que dijiste le ofendió, porque lo que le dijiste le robó la paz. Puedo hacerte llorar de dolor, de enojo. ¿Por qué? Porque las palabras son poderosas. La palabra tiene poder. Las palabras contienen fe o incredulidad. Las palabras de Dios están llenas de fe. Dios mismo está lleno de fe. La palabra de Dios son recipientes, son pequeños recipientes llenos de la fe de Dios. No puedes creerle a Dios por tu salvación si primero no recibes palabra de Dios que te traerá esa fe que tú necesitas para ser salvo. Verdaderamente se requiere una fe sobrenatural para nacer de nuevo. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, quiero que usen su mente, su imaginación y recuerden ese día en que usted aceptó al Señor como su Salvador. Venía embaratado, envuelto en pecados, en vicios. Lo único que usted quería hacer era todo lo contrario a la palabra de Dios. Iba en dirección contraria. Pero ese día usted vino a la iglesia, escuchó una palabra de Dios. Una palabra de Dios que era recipiente de fe. Y cuando usted recibe esta palabra, recibe la fe. Y esa misma fe fue la que lo hizo usted recibir a Cristo como su Salvador. Y la palabra nos enseña que aquel que cree en su corazón y lo confiesa con su boca será salvo. Desde el preciso instante que usted recibió a Cristo como su Salvador, usted es nueva criatura. Usted es salvo. Óigame, pero usted se ha preguntado, ¿cómo es posible que unos minutos antes yo no quería hacer la voluntad de Dios? Yo no quería saber de Dios. Estaba envuelto en delitos y pecados. Iba camino al infierno. Y ahora, con creer y confesarlo, ahora mi vida cambió de rumbo. Ahora va para el cielo. Ahora va camino en salvación. Ahora voy caminando con Jesús en un instante.
Definitivamente, para eso se requiere fe. Y sabes, esa fe, pues como dice la palabra, es don de Dios. Dios se lo dio a usted y por medio de su fe nosotros recibimos esa palabra. Y esa palabra es la que ha transformado nuestra vida. ¿Vieron? ¿Vieron lo que es la fe? ¿Vieron cómo trabaja la fe? Entonces, muchas veces pensamos que necesitamos esa fe para cosas extraordinarias. Necesitamos esa fe para ser sano. Necesitamos solamente fe cuando la situación es crítica y necesitamos fe. Pero ¿sabes? Fe la necesitas todos los días. Fe la necesitas para amar a tu vecino. Fe la necesitas para todo. La fe, tú la tienes. No necesitas más fe. Por lo tanto, tienes la fe sobrenatural de Dios dentro de ti. No es que viene de camino, no es que está separada para ti, no. Desde el mismo instante donde tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y eres nueva criatura, desde ese mismo instante te dieron un paquete completo. Te dieron toda la fe que tú necesitas. Por eso Cristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tan pequeño y tan insignificativo, ¿sabes? Esa fe que tú dices o piensas que es muy pequeña, esa es la misma fe suficiente para ver cosas lindas y maravillosas en tu vida, para ver milagros. Es la misma fe que tú necesitas para ponerle las manos a alguien que está enfermo y sanar. Es la misma fe que tú necesitas para declarar sobre tu vida financiera que cambie y cambiará. Es la misma fe que tú necesitas para perdonar a aquel que está a tu lado, aquel que te ha hecho daño. Pero sabes que tú no necesitas más fe. Cambia tu manera de orar ahora. No le pidas más fe a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que te guíe para usar esa fe que ya ha sido depositada en ti. Hay un paquete completo depositado en ti. Está todo el gozo que tú necesitas. Está toda la paciencia, todo el amor. Todo está ahí, todo lo que tú necesitas. Está dentro de nosotros. Solamente tienes que usarla. Lo que estamos haciendo es simplemente motivándote, enseñándote la palabra de Dios para que tú pongas tu fe a funcionar. ¿Sabes por qué pensamos que no tenemos la suficiente fe? Porque el enemigo ha hecho creer en ti que tú no tienes fe. Porque no has visto grandes cosas. Pero de la misma manera que un sirviente se atrofia sus músculos, atrofia sus habilidades para servir cuando no está sirviendo, cuando está sin hacer nada, es la misma forma en que nuestra fe deja de funcionar cuando no la utilizamos, cuando no la estamos. Pero a la medida que cuando tú la comienzas a usar una y otra vez, esa fe se va desarrollando y tú vas viendo cosas lindas y maravillosas. Yo sé que este tiempo que hemos estado pasando es un momento de vivir en fe. Es un momento de vivir en fe y creer que Dios es nuestro sustento. Es un momento de vivir en fe y creer que Él cuida de cada uno de nosotros. Y que aunque caigan miles a nuestro lado, no temeremos porque a nosotros no nos tocará. Por fe. Fe, como le decía a María González en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerda, tú tienes la fe, tú tienes el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Solamente está esperando que lo pongas a funcionar. Así que pon tu fe a trabajar. Bueno, esta enseñanza corta hoy, pero poderosa. Espero que haya sido de edificación. Espero que usted medite en esta palabra y usted pueda entender y tener la certeza de que usted no necesita más fe. Que usted, dentro de usted tiene la fe suficiente. Comencemos a desarrollarla. Comencemos a fortalecerla en nuestra vida para que veamos el cumplimiento del propósito de Dios
en nuestra vida. Así que en esta hora quisiera, antes de orar, agradecer a cada persona que miércoles tras miércoles se da cita aquí para recibir esta palabra. Quiero agradecer siempre al equipo técnico que está conmigo trabajando para que esta palabra usted la pueda recibir y la pueda escuchar bien y sea de edificación a su vida. Quiero, antes de terminar y antes de orar, quiero aprovechar esta oportunidad para anunciarle que el próximo domingo las puertas, los portones de nuestra iglesia se abren. A las 8:30 se abren los portones de nuestra iglesia para recibirlo a cada uno de ustedes. Y vamos a estar acomodándolo a ustedes en el estacionamiento. Vamos a tener el culto en el estacionamiento. Nunca lo hemos hecho. Y queremos tener esa experiencia de que en el estacionamiento y podamos estar todos juntos. Ahí no hay límites de 25%, de 50%, todos ahí. Tenemos un estacionamiento amplio, está recortadito, está preparado para recibirlo a usted. A las 9 de la mañana comienza el culto, a las 9:01 ya comienza. Y a las 10 terminamos, 1 hora de servicio. Pero sé que hay una palabra poderosa para cada uno de nosotros y además vamos a celebrar Pentecostés. Si hay alguien que me está viendo que es pentecostal de la cabeza a los pies como lo soy yo, pues le invito a este próximo domingo a que vengan para acá, que vamos a estar celebrando un culto poderosísimo donde aunque sea un poco de lejos nos vamos a ver, pero sabe, el mismo calor que cuando estamos cerca va a ser el mismo calor humano que va a estar aunque estemos más separaditos. Pero vamos a tener una gran fiesta, vamos a tener una botellita de agua para cada uno de ustedes, vamos a tener recibimiento, todo va a ser bien canalizado, todo con instrucciones para que usted se sienta seguro en su lugar, ¿ok? Nadie se va a bajar de los carros, todo el mundo en sus carros, pero vamos a estar adorando al Señor ahí con gozo, con alegría. Así que le espero, no se lo pierda. Próximo miércoles a las 7, también continuamos con miércoles de discipulado y pendiente a las redes sociales. Los jóvenes tienen sus programas. Diferentes ministerios de nuestra iglesia tienen su programa, así que pendiente a las redes para más información. Así que en esta hora quiero agradecer a cada uno de ustedes y oramos para así entonces ser despedido. Oramos en esta hora. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos. Que sea de edificación para cada uno de ellos. Que ellos puedan meditar en esta palabra de día y de noche. Y que esta palabra siga transformando su vida y que ellos puedan entender y conocer que ellos tienen la suficiente fe para hacer cosas grandes en ti, Padre amado. Y que puedan aprender a usar esa fe, ponerla a trabajar como hemos aprendido hoy, Padre Santo. Bendigo sus vidas. Declaramos que nunca hará falta nada. Todos nuestros planes están en tus manos para que tú nos guíes, Padre Santo, a donde tú quieres llevarnos, Padre. Señor, declaramos que este próximo domingo será un culto extraordinario, que va a haber un mover de tu Espíritu Santo como nunca antes en esta casa. Y será el comienzo de días poderosos y extraordinarios en esta casa. La gloria postrera será mayor que la primera. Bendigo a cada persona que ha estado escuchando. En el nombre de Jesús declaramos todas estas cosas. Amén, amén, amén. Así que será hasta la próxima. Un abrazo. Bendiciones. Bye.